Buenos días, hermanos. Aquí estamos delante de la presencia de Dios para poder compartir con ustedes la palabra en esta preciosa mañana en el cual Él nos ha dado una nueva bendición, porque dice su palabra que la bendición son nuevas cada día. Entonces vamos hoy a hablar sobre Melquisedec y Abraham. Vamos a hablar sobre lo que Melquisedec hizo con Abraham y lo que Abraham hizo con Melquisedec. Y vamos a hablar sobre un corazón agradecido. Vamos a hablar sobre eso, sobre cuando tú te presentas a alguien y tienes ese corazón agradecido y quieres mostrarle de alguna manera el agradecimiento de cómo ha sido huésped en tu vida, cómo te ha tratado, cómo te ha servido, y tú de alguna manera tú quieres ser grato y agradecido. Entonces, aquí tenemos algo de ejemplo para nuestras vidas. Dice, Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvía desde la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Escuchen bien esto y guardemos. ¿Qué sacó? Sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dijo a Abraham, escuchen esto, y le dijo a Abraham, los diezmos de todo le dio. Los diezmos de todo le dio. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. De Melquisedec, Abraham, que recibió pan y vino y bendición, porque le dijo, coge todos tus bienes, dame los hombres y coge todos los bienes. Entonces recibió pan, vino y bendición. Melquisedec era el sacerdote, el sumo sacerdote por toda la eternidad, el sumo sacerdote. Entonces, él es el sacerdote eterno. Y le entregó el pan y el vino y le bendijo y le dio la bendición de todos los bienes. Así se lo dice. ¿Dónde dice esto? En Génesis, estamos en Génesis 18 y lo he leído hasta el 21. Lo he leído hasta el 21. En Génesis 18 hasta el 21. Lo he leído. Dice como prefacio, Melquisedec bendice a Abraham. Entonces, ¿qué le trato de decir yo en esta mañana, queridos hermanos? Que tengamos un corazón agradecido, porque en un corazón agradecido mora Jehová. Él recibió. Melquisedec le bendijo. Abraham recibió. Y Abraham le entrega todo el diezmo. Todo el diezmo. Toma. Le entrega a Melquisedec, el sacerdote eterno. El sacerdote eterno. Le entrega todos los bienes. El diezmo. El diezmo. Y todo lo que él había ganado en lo que él venía de la guerra, lo que él había logrado, el botín, todo el diezmo le entrega. Él viene agradecido. ¿Y quién le recibe a la puerta? El sacerdote eterno. Y le da el vino y el pan y lo bendice.
con todos los bienes. Porque le dice, quédate con los bienes, dame las personas. Porque Él es un sacerdote. Y nosotros, a la luz de la palabra, y si profundizamos más con la palabra rema que llega a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿qué es el pan y el vino? ¿Qué es el pan y el vino? O sea, tú vas a un templo, y tú recibes los primeros domingos de cada mes, tú recibes la Santa Cena y te dan el vino y el pan, la comunión. El vino y el pan te dan. Y te bendicen día a día porque tú recibes palabra buena, palabra de bendición, de exhortación, de bendición y de consolación. Tú la recibes para tu vida, ¿verdad? En la iglesia en la cual tú vas, tú la recibes todos los días. Y tú vas viendo que la iglesia va creciendo y hay más miembros y va creciendo y se va desarrollando, ¿verdad? Entonces, tú, como buena persona de buen corazón, y como dice la palabra, entregas los bienes, entregas el diezmo, entregas lo que en tu corazón te ha nacido, ¿verdad? Y lo que el Señor dice, entregas a la iglesia, al sacerdote, al sumo sacerdote del Dios Altísimo, le entregas. Ah, no, hermana, es que tú estás hablando del Antiguo Testamento, entonces eso ya pasó y ahora ya vivimos bajo la gracia. Eso era en el otro tiempo, que había que diezmar. De ahí empieza por primera vez la ofrenda, el diezmo. Desde ahí, desde Génesis, el primer libro de la Escritura, Génesis, donde empieza la creación del mundo. Pero estamos en el capítulo 14. Estamos en el capítulo 14 del 18 al 21. Estamos en el primer libro de la Biblia. Y el Señor nos manda a diezmar, porque tenemos un corazón agradecido, porque somos de la descendencia de Abraham. ¿Cómo somos de la descendencia de Abraham? Tú te preguntas, si yo soy hija de mi mamá y de mi papá, y yo vivo ahora en estos nuevos años, en esta nueva vida del 2021, ¿cómo yo soy de Abraham? Que mi mamá me mintió. Vamos a la palabra. En Génesis 14, 18, 21 nos hablan del diezmo. Y que ahí encontramos un sumo sacerdote que se llamaba Melquisedec, que él entregó el pan y el vino a Abraham. Vamos recapitulando y vamos en la línea, nadie se distraiga. Entonces, y recibió bendición, pan, vino y bendición, porque le dijo, coge los bienes. Y ahí empieza el primer diezmo. ¿Cuáles son los personajes que vemos en el primer libro de la Biblia? Melquisedec y Abraham. Son los dos que están hablando de la ofrenda del diezmo, de la ofrenda y del diezmo, porque él le dio el pan y el vino y le bendijo. Abraham le dio el diezmo. Entonces estamos hablando de mutua bendición, ¿verdad? Entonces le dio el diezmo. ¿Quién le dio? Abraham. ¿A quién le dio? A Melquisedec. Entonces, aquí aparecen dos personajes, Abraham y Melquisedec. El diezmo comienza antes que viéramos a Israel, antes que empezara toda la tribu de Israel, antes que esté Israel. Vemos el diezmo. Y no existía Israel, porque no existía Israel. Ya solamente aquí era Abraham y Melquisedec. Y Abraham era gentil, o sea que él no era de un sacerdocio, él era gentil, ¿ya? Él no pertenecía a ninguno. Entonces Abraham era gentil. Y empezó la historia con Abraham.
Acuérdense. Y Melquisedec era un sacerdote eterno de Dios Altísimo. Ahora, Abraham se va con sus bendiciones y a los 100 años que él tenía, el Señor le bendijo con un hijo. ¿Se acuerdan? Le bendijo con un hijo y le puso por nombre Isaac. Y cuando Isaac se casó a los 40 años, a los 60 años, él tuvo un hijo que se llamó Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos que formó la tribu. De ahí salió la tribu de Jacob. Entonces, entre los 12 hijos que tuvo Jacob, tuvo un hijo que se llamaba José. ¿Se acuerdan de José? El que tenía la túnica de manga larga y que tenía de colores, de líneas de colores, que se lo tejió Jacob. Y que los hermanos de los hermanos de José le vendieron a José y le cambiaron, ¿verdad? Le cambiaron y le vendieron por monedas y le cambiaron por perfume y cosas que traían, ¿ya? Y se lo entregaron y le hizo creer a Jacob que había muerto su hijo, ¿sí se acuerdan? Ahora, José pasó el tiempo y José vivía en Egipto. Llegaron los hermanos en el tiempo de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿se acuerdan? Entonces, llegaron los 11 hermanos y José los bendijo porque él tenía un corazón agradecido. Entonces José los bendijo a sus hermanos y vivieron con él ahí en ese lugar y fueron muy bendecidos y se desarrollaron en ese lugar. Pero murió José. Y en ese lugar ellos estuvieron viviendo 430 años. Pero tuvieron que salir si ya murió José. Entonces tuvieron que ir. Entonces vino Moisés. Vino Moisés, que era el sacerdote levítico. Moisés fue un sacerdote levítico. Aparece Moisés después de los 430 años que estuvo la tribu de Jacob. Aparece Moisés, porque ya muere José. Aparece Moisés, que es un sacerdote levítico. Entonces, le saca al pueblo. Lo saca al pueblo, lo hace cruzar el Mar Rojo. ¿Sí se acuerdan? Lo hace cruzar el Mar Rojo y lo lleva al monte Sinaí. Moisés lo lleva al monte Sinaí. Lo sacó a todos ellos de allá, ¿verdad? Los lleva al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, él baja con las tablas de la ley, ¿verdad? Él baja con las tablas de la ley, en el cual en las tablas de la ley estaba la ley del diezmo levítico. La ley del diezmo levítico. Esta ley decía que las personas tenían que ofrendar, diezmar, y si no lo hacían, acarrearían maldición. Esto lo dice en Hebreos 7:12 y el 5:10. Vamos a Hebreos. Padre de la gloria, que estamos en tu nombre. Vamos a la palabra de Dios. Dice primero 7:12. A ver, estamos en orden. 5:10. Dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue declarado en orden. Ahora, ya mismo les digo por qué dice que fue declarado en orden que fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya se lo explico. Ahora, estamos hablando que si tú no diezmas, si tú no ofrendas, y no diezmas, acarreas maldición, según la ley levítica. Ya, dice 7:12. 8, 10, 7:12. Porque dice
Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ya. Cambiado el sacerdocio, también es necesario que haya cambio de ley. Ahora, vamos a la palabra de Dios que dice que tenemos que ofrendar y tenemos que diezmar. Tenemos un corazón agradecido. Ahora, vino Moisés, los llevó hasta el monte Sinaí, bajó, hizo la regla, hizo la ley, ¿ya? Que tenían que diezmar. Y cuando tenían que diezmar, era porque ellos estaba constituido esa ley en el tiempo levítico de Moisés, en la ley levítica, el diezmo levítico. Pero aparece Juan el Bautista y aparece Jesús en el Jordán, aparece en el Jordán y cambia, y hay un cambio y cambia la ley, porque Juan el Bautista era levítico, de la descendencia levítica, era sumo sacerdote levítico, y Jesús él venía de la tribu de Judá, y Jesús venía de la tribu de Judá, y Jesús no era levítico. Entonces, la ley del diezmo que acarrea maldición no era Jesús, era Juan el Bautista. Y Jesús hizo la transformación, se cambió el sacerdocio, porque ahora Juan el Bautista ya no iba a tener un poder, sino Jesús. Jesús hace el cambio y en la cruz se cambió todo, porque vino la gracia, cambió la gracia. Entonces la gente se toma de la gracia de Jesús y dice, pasó el Viejo Testamento. En el Antiguo Testamento había que diezmar. Ay, no era con plata que se diezmaba. Se diezmaba con las ofrendas, con caballos, con animales, con bienes. ¿Ya? Pero después, en la cruz, viene la gracia y cambia de sacerdocio, cambia. Ahora Jesús viene de la tribu de Israel. Israel viene de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos que era descendencia. Entonces, esta tribu cambió a ser de Israel porque cuando nuestro Padre Celestial, el Dios Altísimo, le cambió el nombre a Jacob, ¿verdad? Y le puso Israel, le cambió por Israel. Entonces, Jesús viene de Israel, de la descendencia de Israel. Y a su vez, de Melquisedec. Y el diezmo de Melquisedec no era un diezmo de maldición, era un diezmo de bendición, porque daba el vino, daba el pan y daba bendición. En ningún lado Melquisedec dijo, en Génesis 14, 18 al 21, que si no diezmaba sería de maldición. Él no dijo eso. En Moisés
en la ley levítica que si tú no diezmabas, tú acarrearías maldición y tú robarías la bendición de tu casa, porque tú no estarías conforme a la ley. Pero cuando Jesús vino, cambia el sacerdocio y ahora nosotros somos del pueblo de Israel. Entonces, porque Abraham es nuestro padre. Abraham, somos de la descendencia de Abraham. Y la iglesia tiene un sacerdocio, ¿ya? Y la iglesia también tiene que ser, como somos hijos de Abraham, tenemos que hacer las obras que hizo Abraham. En Juan 8:39, a través de este sacerdocio no vamos a acarrear maldición en ninguna manera. Pero si nosotros que conocemos y hemos entendido que estamos por la gracia y que de igual manera tenemos que diezmar, porque lo hizo Melquisedec, desde el principio puso el ejemplo con bendición. Entonces nosotros estamos en el Nuevo Testamento, pero somos hijos y descendencia, ¿verdad? Somos hijos y descendencia de Abraham, de Jacob, de Isaac, de la tribu, somos descendientes. No somos de Moisés ni de Levítico, porque si no acarrearíamos maldición si estuviéramos bajo la ley de ellos. Porque Jesucristo vino en carne y habitó entre nosotros, murió en la cruz y todo cambió y vivimos bajo la gracia. Vivimos bajo la gracia. Eso tenemos que entender. En ninguna parte de la Biblia, desde ahora en adelante, del Nuevo Testamento, te dice que serás maldito si no diezmas. Pero sí te dice que no recibes bendición porque te estás robando tú mismo al momento de no ofrendar, de no diezmar la bendición que tiene Dios preparado para tu vida. Nadie te pone el puñal en el pecho, pero tú tienes que tener un corazón agradecido. Tú tienes que tener un corazón agradecido. Porque dijo aquí bien clarito en el 7:12, cambió bajo la transformación de Juan el Bautista y Jesús, y no por sangre, dice, lo cual representan ofrendas, en cual nosotros tenemos que practicar la obediencia, porque cambió el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Como cambió el sacerdocio, ya no es levítico, ya no es de Moisés, ya no es Juan el Bautista. Entonces es necesario que cambie también la ley. Entonces Jesucristo vino, habitó entre nosotros, murió en la cruz, crucificado, y vivimos bajo la gracia. ¿Y de quién él era descendiente? De los de la tribu de Israel. Y ahí viene Melquisedec, el primer sacerdote eterno del Dios Altísimo, el primero. ¿Y qué puso de ofrenda? ¿Qué dio de ejemplo? El pan y el vino que le ofreció a Abraham. Y bendiciones. Porque le dijo, coge los bienes. Y no lo maldijo, lo bendijo. Y en ti, y en mí, y en todos está el querer dar como el de recibir. Y tenemos que
tenemos que vivir con un corazón agradecido, porque en un corazón agradecido mora Jehová, mora Jehová. En un corazón agradecido mora Jehová. Y Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harás. Si tú eres hijo de Abraham, de la descendencia de Abraham, las obras de Abraham harás. ¿Qué hizo Abraham? Ofreció el diezmo, el primer diezmo del primer libro de la Biblia, en Génesis 14, del 18 al 21. En Génesis 14, del 18 al 21. Entonces, hermanos, el Señor dice aquí en su palabra, en Malaquías 3, y lleva como prefacio el pago de los diezmos. Porque yo, Jehová, no cambio por esto. Hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. De los días de vuestros padres os habéis apartado de mí las leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volveros? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme. Ahora es esto, dice Jehová de los ejércitos. Ahora es esto, y probadme. Probadme, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Reprenderé también a vosotros, el reprendedor. Y no los destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo. Será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Tierra deseable. El Señor dice, probadme, probadme. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo soy Jehová Jireh, Jehová proveedor. Probadme, dice el Señor, probadme. Si tú ves que en tu templo tu sumo sacerdote es un hombre consagrado a Dios, es un hombre que te da el vino, el pan y te bendice con la palabra diaria, con la palabra rema, con la palabra de las santas escrituras, y te da un buen sermón, te da un buen culto, te da una buena enseñanza, y tú sientes que viene de parte de Dios Altísimo. ¿Cómo no vas a tener un corazón agradecido y no vas a diezmar? Si es el primer ejemplo que dio Abraham, que dejó el diezmo y la ofrenda y fue de gran bendición. ¿Y qué recibió? El vino, el pan. La misma Santa Cena la recibió. El pan y el vino, que representa la Santa Cena. Y la bendición, que es la palabra de Dios diaria, que nos hace crecer, que nos alimenta, nos edifica y nos reconforta para no caer, para estar parados en la brecha y darnos cuenta lo bueno y lo malo. Porque Dios dice que Él nos va a cuidar del devorador que está en la tierra y del fruto que va a poner en la tierra. Nos va a cuidar, que no venga ningún un devorador y quiera agarrar y robar nuestras bendiciones. Y hará que sobreabunde en nuestra tierra. Habrá que sobreabunde.
y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos, y cuidarás del devorador que quiere destruir el fruto de tu tierra, tu vuestra vid en el campo, que quiere destruir, que quiere acabar con tu bendición, con tu familia, con tu prosperidad, con tu salud, con tu bienestar. Seamos pueblo agradecido. No estemos diciendo, es que eso fue en el Antiguo Testamento, ahora no hay que diezmar. ¿Qué les pasa? ¿No somos hijos del Altísimo? ¿No somos hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿No son nuestros padres? Somos descendencia de ellos. Tenemos que seguir, dice con la palabra, si sois hijo de Abraham, haz buenas obras, porque él lo hizo y dejó el ejemplo del primer diezmo. Y nos siguen hablando en el Nuevo Testamento, en Malaquías, no tengo tiempo, en Hebreos 7:12, en Hebreos 5:10, nos sigue hablando el Señor, sigue hablando con nosotros. En Juan 8:39, dice, Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, la obra de Abraham haráis. Si fuese, y eso ya dice en el Nuevo Testamento, en Juan, en los evangelios de Juan. Si fueses hijo de Abraham, nuevas obras tú harás. Haríais, si fueses hijo de Abraham. Mira, hermanos, el Señor habla con su palabra. No es un invento, no es algo que dice, se inventaron, este es un cuento, esto nomás lo dice porque sí, porque quiere algo de interés personal. No, perdemos la bendición si no diezmamos mes a mes. Perdemos. Y el Señor dice, probadme. ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes, hermano? Si has perdido mucho por no hacerlo. Dice el Señor, has perdido mucho. En Hebreos 5:10 dice, porque habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para nuestras vidas. Para nuestra vida. Y dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios.